Santa Catalina de Suecia nació en 1331 en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Fue la hija menor de un noble sueco, Birger Persson, y su esposa Ingeborg. Su familia pertenecía a la aristocracia, y por tanto, Catalina creció en un entorno de privilegio. A pesar de esto, desde una edad temprana, mostró una notable inclinación hacia la vida espiritual, más allá de las comodidades de la vida cortesana. Primeros años y vocación religiosa. Catalina fue educada en una época de cambios y turbulencias políticas en Suecia. A los 7 años, su madre la envió a un convento en la ciudad de Vadstena, en el que Catalina comenzó a experimentar un llamado profundo hacia la vida monástica y la devoción a Dios. Durante su niñez, experimentó varias visiones místicas que la ayudaron a forjar su vida espiritual, entre ellas, una en la que Cristo mismo se le apareció. Esto consolidó su vocación religiosa, y a los 13 años, hizo un voto de castidad, dedicando su vida a Dios. A pesar de los esfuerzos de sus padres para casarla, Catalina no cedió. En lugar de seguir el camino que su familia había planeado para ella dentro de la nobleza, decidió seguir su llamado y vivir una vida de austeridad y oración. El encuentro con Santa Brígida. Catalina fue una de las seguidoras cercanas de Santa Brígida de Suecia, una de las figuras religiosas más influyentes de su época. Santa Brígida fundó la Orden del Santísimo Salvador, más conocida como la Orden de las Brigittinas, en el convento de Vadstena. Catalina se unió a esta comunidad y pasó gran parte de su vida en ese convento, donde se dedicó a la oración, la meditación y la vida de penitencia. A lo largo de su vida, Catalina fue profundamente influenciada por la enseñanza y las visiones místicas de Santa Brígida, quien también experimentó visiones divinas. Las visiones y escritos místicos. Santa Catalina es conocida por las intensas experiencias místicas y visiones espirituales que tuvo durante su vida. Se dice que tenía una relación muy cercana con Dios, y sus visiones fueron una de las principales fuentes de su espiritualidad. En sus visiones, Catalina recibió enseñanzas sobre la vida de la Iglesia, el sufrimiento de Cristo y la importancia de la penitencia. A menudo, veía a Jesús hablándole directamente, dándole instrucciones y consejos sobre cómo vivir una vida más piadosa y devota. A lo largo de su vida, Catalina escribió extensamente sobre sus visiones y revelaciones. Sus escritos incluyen cartas y meditaciones que influyeron en su tiempo, además de una autobiografía espiritual que recogía sus vivencias místicas. Uno de sus textos más conocidos es el Libro de las Revelaciones, una obra en la que describe sus encuentros con Cristo y otras visiones religiosas. En estos escritos, Catalina hace un fuerte énfasis en la importancia de la penitencia y la purificación del alma. Compromiso con la reforma de la Iglesia. Durante su vida, Catalina fue una ferviente defensora de la reforma y renovación espiritual en la Iglesia. Vivió en una época en la que la Iglesia estaba experimentando corrupción y desorden, y Catalina abogó por un retorno a la simplicidad, la oración y la penitencia, basándose en su propia experiencia espiritual. Se enfrentó a los vicios y el materialismo de la época, y muchas veces se pronunció contra el clero corrupto. En sus escritos, instaba a los líderes religiosos a vivir con mayor austeridad y dedicación, y advertía sobre los peligros de la vanidad y el ego. Viajera y consejera espiritual. Catalina también tuvo una importante labor de consejera espiritual. Aunque pasó la mayor parte de su vida en el convento de Vadstena, su fama como mística y sabia se extendió por toda Europa, y muchas personas acudían a ella en busca de consejo y orientación. Entre aquellos que se beneficiaron de sus consejos se encontraba la misma Santa Brígida de Suecia, quien la consideraba una de sus discípulas más cercanas. Además, Catalina fue una viajera.
A medida que sus visiones y escritos ganaron reconocimiento, realizó varios viajes para dar consejo a reyes, nobles y miembros del clero. Estos viajes fueron principalmente a Roma, donde trató de convencer al Papa de la necesidad de la reforma dentro de la Iglesia. A pesar de la oposición y la dureza de algunas circunstancias, Catalina mantuvo su postura de amor y corrección hacia la institución eclesiástica. La muerte y canonización. Catalina falleció en 1381 en Vadstena, a la edad de 50 años. Fue una mujer muy respetada en su comunidad y en toda Suecia, y su muerte fue un evento significativo para la Iglesia sueca de la época. Fue canonizada en 1484 por el Papa Inocencio VIII, como reconocimiento a su santidad y sus visiones divinas. Santa Catalina de Suecia también fue proclamada copatrona de Suecia junto con Santa Brígida. Legado. Santa Catalina de Suecia dejó un legado perdurable, tanto como mística como defensora de la reforma y la pureza dentro de la Iglesia. Su vida de oración, sacrificio y devoción sigue siendo una inspiración para los cristianos de todo el mundo, especialmente para aquellos que buscan una vida más profunda de espiritualidad y servicio a Dios. Su fiesta se celebra el 24 de marzo, y aunque la mayoría de los detalles sobre su vida fueron transmitidos a través de relatos escritos por sus contemporáneos, su legado sigue siendo una piedra angular en la historia religiosa de Suecia. Además, su relación con Santa Brígida de Suecia, y su papel en la Orden de las Brigittinas, ayudó a consolidar la importancia de la vida monástica en el contexto de las órdenes religiosas femeninas medievales, lo que permitió que su obra y enseñanzas perduraran en los siglos posteriores.